La inflación es al sistema de precios lo que el ruido de una comunicación. Si ustedes empiezan a hablar y empieza a haber cada vez más ruido, esa comunicación se empieza a hacer más difícil. Es decir, entonces no es que las personas no se entienden porque son tontas, no se entienden porque hay ruido. Y cuanto más grande el ruido, es imposible llegar a entenderse. Bueno, cuanto más alta es la tasa de inflación, genera descoordinación en el sistema económico, el sistema funciona peor. Y lo que hizo el Banco Central durante la época de Sturzenegger fue medir eso. Y cada vez que la tasa de inflación pasa el 20%, se pierde un punto 58 de crecimiento. Eso, si ustedes lo pusieran en la historia monetaria argentina, o sea, lo corrigen, hoy deberíamos tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Por lo tanto, digo que vengan a explicarme los políticos por qué quieren seguir teniendo el Banco Central, si es un instrumento que tanto daño le ha hecho al país. Y más todavía, quiero que me lo expliquen los pseudoprogres, por qué lo defienden tanto y consideran que es una locura querer cerrar el Banco Central, siendo que a los que más castigan es justamente a los más pobres. Si ese, digamos, o sea, en el fondo, digamos, o sea, podrían decir, Milei el progresista. ¡Claro! Porque yo sí estoy a favor del progreso, porque yo sí estoy a favor de la gente y a favor de los que menos tienen, que son los que pierden con la inflación, que los que más pierden con la inflación es el sector privado y en especial los sectores más vulnerables. ¿Y saben quiénes son los únicos que ganan con esto? Los chorros de los políticos y los empresarios prebendarios que hacen negocios turbios con los políticos. Por lo tanto, la revolución de la moral también implica ir contra la inflación y obviamente a ese brazo armado de los políticos que es el Banco Central. Naturalmente, si vamos a estar hablando de inflación, la primera definición es ¿qué es la inflación? Y ahí ustedes lo que van a tener es que hay dos definiciones de inflación. Una es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Es decir, explicar el fenómeno como un problema de oferta y de demanda de dinero, donde cuando un bien genera un exceso de oferta, su poder adquisitivo cae. En este sentido es, en la medida que la oferta de dinero crezca sistemáticamente por encima de la demanda de dinero, o la demanda de dinero caiga, o se den las dos cosas a la vez, lo que va a pasar es que el poder adquisitivo del dinero cae. Esto quiere decir que todos los precios expresados en unidades monetarias suben, y eso se llama inflación. Esa es una definición. La otra definición, que parece parecida, pero no lo es creer que la inflación es la suba generalizada de todos los precios de la economía. Entonces eso, digamos, no es menor. ¿Por qué? Porque lleva a un diagnóstico distinto. El problema es cómo frenar los precios. De hecho, aquellos que bregan por tratar de pelear contra la inflación controlando precios, básicamente lo que están pensando es que es un problema no monetario, sino un problema de quiénes están subiendo los precios. Y por eso creen que pueden controlar la inflación con controles de precios. ¿Y qué dice la historia? Hay 4.000 años, hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios, cómo no combatir la inflación. Y justamente explica cómo todos los controles de precios a lo largo de la historia fallaron siempre, fracasaron siempre. Dicho sea de paso, traje varios libros para sortear. Traje unos cuantos ejemplares de un libro de Haslick que se llama Todo lo que hay que saber sobre la inflación. O sea que vamos a sortear ese. Vamos a sortear también 4.000 años de controles de precios y salarios. Y además también vamos a sortear algunos de la economía en una lección, porque el otro día teníamos muy pocos. Así es que bueno, en ese sentido, digamos, también se van a llevar libros. Es decir, acá, digamos, no vienen con colectivos, con autobuses escolares, no hay choris, ¿sí? Pero sí les regalamos libros. Es decir,
Entonces, por eso, nosotros no les vamos a dar el pescado, nosotros les vamos a enseñar a pescar. Nosotros queremos que la gente aprenda a pescar. Que no sea el político el que les dice yo les doy algo, porque además recuerden que no produce nada. Antes se lo tuvieron que robar a otro. Por ende, eso es inmoral. Y lo nuestro es la revolución de la moral. Y la revolución de la moral es que cada uno viva del fruto del trabajo propio y que la caridad solamente sea por propia voluntad y no a punta de pistola, porque a punta de pistola la caridad no es caridad. Naturalmente, si queremos entender de qué va la inflación, lo primero que hay que entender es el origen del dinero. Es decir, ¿por qué aparece el dinero? Es decir, ¿qué es lo que hace que exista el dinero? Entonces, para entender por qué existe el dinero, lo primero que tendríamos que pensar es cómo era una economía de trueque. Entonces, una economía de trueque es una economía donde nosotros intercambiamos bienes por bienes. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto que es que eso trae un problema. Y el problema central es que es la doble coincidencia. Porque ustedes de repente están trayendo alimentos, se querrían llevar zapatos, entonces tendrían que encontrar ¿qué? Alguien que quiera el alimento y que además tenga los zapatos para dármelo. Es decir, el problema de la doble coincidencia se llama. Es decir, que justo alguien quiera lo que ustedes quieren vender. O sea, con lo cual se imaginarán que cuando pasa eso, la cantidad de transacciones se destruye. Hay muchísimas menos transacciones. Por ende, eso lo que hace es que la división del trabajo se caiga, ¿sí? Y no haya especialización. Por ende, ¿qué pasa con la productividad? Se destruye y todos llevamos una vida extremadamente miserable. Ahora, supongamos que aparece la doble coincidencia. Entonces encontramos quien, digamos, básicamente tiene lo que nosotros queremos, ¿sí? Y esa persona además quiere lo que nosotros tenemos. Ahora, supongamos que yo, quiero comprar pan. Entonces voy a la panadería. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo no estoy dispuesto a cambiar una conferencia mía por, no sé, 2000 kilos de pan, por decirlo de alguna manera. Es decir, no. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Hay un problema que ahí se llama indivisibilidad. O lo mismo, o sea, yo digo, quiero comprarme un auto, digo, ¿cuántas conferencias voy a tener que dar para poder comprarme un auto? Es decir, entonces quizás, digamos, el dueño del auto, digamos, quiere escuchar la conferencia, pero no a cambio del auto. Entonces aparece este problema de la indivisibilidad. Ahora, ¿qué es lo interesante? Es que los seres humanos, ¿sí? No se dejan estar, o sea, digo, la actitud normal del ser humano es lo opuesto a la desidia. Cuando tiene un problema, ¿qué hace? Va y lo resuelve. Digo, es fáctico, digamos, viven cerca de 8.000 millones de seres humanos en el planeta, así que evidentemente cuando hay un problema tratamos de resolverlo. Es decir, pese que a los estatistas no les gusta, que quieren arreglarlo ellos con un pequeño fee del 50% de sus ingresos, o sea, pequeño fee. Después putean y dicen que los bancos son usureros y ellos por la mierda que hacen se llevan el 50% del ingreso. Son unos chorros. En este contexto es lo que aparece entonces lo que se llama el intercambio indirecto. Es decir, lo que descubrieron las personas es que había algunos bienes que se intercambiaban más. Había algunos bienes que se usaban mucho más en el intercambio que otros. Entonces, ¿qué descubrieron? Que en realidad lo que podrían hacer era tomar el bien de ellos, intercambiarlo por ese bien y después con ese bien indirecto conseguir otro. Es decir, que si ustedes se fijan, en el fondo, ¿qué es el dinero? El dinero es un bien de intercambio indirecto que todo el mundo acepta. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era uno de los primeros bienes que se usaron como, por ejemplo, dinero? El trigo.
Claro, el trigo, el lino,